El Señor Jesucristo les bendiga. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad. En este momento les saludamos desde la cabina de Econ en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en la ciudad de Palmira, sede La Emilia. Somos la segunda sede aquí en la ciudad y estamos en este momento, en este espacio que el Señor nos ha permitido tener para llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus corazones, de sus pensamientos con la palabra del Señor. Y los invitamos para que nos ayuden a compartir todo el contenido de la transmisión que estamos realizando en este momento y todos los capítulos de este podcast, de esta temporada número 5 y las temporadas anteriores, que ustedes pueden encontrar allí en la página de Facebook, que aparecemos como IPUC La Emilia Palmira, y en YouTube como IPUC La Emilia de Com. Será de mucha bendición tanto para nosotros como para ustedes que nos ayuden a compartir este contenido, y estamos seguros de que el Señor hará lo propio con cada uno de los oyentes. El día de hoy estamos continuando con esta temporada que ha tratado sobre el perdón, y este capítulo específicamente lo hemos titulado Un paso más allá del perdón, la reconciliación. Mi nombre es Alexander Castillo y en este momento estoy acompañado de un gran ministro y gran amigo de la casa, al pastor Jefferson Cardona. Mi pastor, bienvenido al podcast Enganchado. Amén. Manuales, Dios lo bendiga. Amén. Un saludo muy especial para usted en el nombre del Señor Jesús, para todos los hermanos que están aquí también conectados a través de este podcast. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Es un privilegio poder compartir este espacio, este tiempo, también para los hermanos de Con La Emilia. Un saludo para ustedes en el nombre de Jesús y muy contento de estar aquí compartiendo este espacio, hermano Alex. Amén, mi pastor. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Para quienes no saben, el pastor es ministro en la sede de Altamira, aquí en la ciudad de Palmira. Entonces, ministro, vamos ya a entrar en materia, y las personas que nos han venido siguiendo en estos capítulos y de pronto también a los nuevos, queremos hacerle como una recapitulación pues suave o breve de lo que hemos tratado hasta el momento. El perdón, hemos venido hablando, ministro, que se trata de algo que es unilateral, de un acto unilateral que nos ayuda a librarnos de muchos sentimientos negativos, también de emociones negativas. Y hasta ahora hemos llegado hasta allí. La necesidad de que de cada persona tiene para pedir perdón, para perdonarse a sí mismo. Pero ahora queremos ir un paso más allá. ¿Qué pasa después del perdón? En este momento... Qué bueno, sí. Pues como para traer aquí algo también a acotación. Claro que sí. Entender que el perdón es el primer paso que abre la puerta precisamente hacia la reconciliación, que es el tema que vamos a tratar Amén. El día de hoy. Y ese perdón es dejar ir el rencor, es renunciar a la venganza y, entre otras cosas, entregar las heridas a Dios y permitirle Amén. a Dios que Dios nos ayude, porque cuando perdonamos, pues nos liberamos a nosotros mismos. Y como le decía, es la puerta precisamente que nos llevará al siguiente nivel, que es en este caso la reconciliación. Así es, mi pastor. Entonces, ya entrando en materia, ministro, usted ya ha tocado un punto muy importante, y quisiera que en este momento tuviéramos unos minutos y nos pudiera hablar, mi pastor, de cómo se relaciona el perdón y la reconciliación. Bueno, cabe resaltar, hermano Alex, en este caso que están muy relacionados. Tanto el perdón como la reconciliación están muy relacionados el uno del otro. Entendiendo que el perdón es una decisión individual, una decisión propia, es una decisión que cada uno debe de tomar. Yo decido perdonar, ¿ya? Y yo decido soltar ese resentimiento y aunque la otra persona no pida el perdón, pues es una decisión que yo en este caso tomo. Y la reconciliación es un proceso entonces ya que involucra no solamente mi persona, sino también a la otra persona. Es un proceso bilateral que implica restaurar esa relación fracturada, esa relación afectada, y pues precisamente unir, restablecer nuevamente eso que se ha dañado. Entendiendo, hermano Alex, que en la mayoría de los conflictos cotidianos no solo una persona falla. Cuando hay un conflicto,
pues hay heridas que se propician precisamente por las palabras, las frases, cosas que se dicen, y esas frases hieren, esas frases hieren, esas frases afectan. Yo pensaba en ese caso del hijo pródigo, precisamente, hermano Alex, cómo en algún momento toma él la decisión de irse del lado de su padre y le dice, padre, me voy, entrégame la parte de la herencia que me corresponde. Y en este caso, ese padre, pues yo me imagino el dolor que siente, porque entre otras cosas, estaba matándolo en vida, hermano Alex. Y con todo el dolor del mundo, le entregó la parte, aún sabiendo que se estaba equivocando. Aún sabiendo. Entonces, ese hijo creó heridas. No obstante, más adelante vamos a ver un padre que lo recibió y lo reconcilió consigo mismo. Amén. Y lo recibió nuevamente. Obviamente tuvo que haber un reconocimiento en él. Y eso lo vamos a mirar con la ayuda del Señor a través de este podcast. Así es. Qué bueno, mi pastor, que podamos diferenciar en este momento de que el perdón no es lo mismo que la reconciliación, ¿no? A veces pensamos erróneamente que porque ya perdoné, ya me reconcilié, pero aquí el ministro está hablando de que el perdón es unilateral y ya para que haya reconciliación es necesario que se unan las dos partes y puedan de pronto recuperar o restaurar una relación que se ha dañado. Mi pastor decía que a veces nosotros como siendo heridos o siendo ofendidos por alguien también reaccionamos a veces desde el enojo, desde la ira. Total. Y también nosotros causamos heridas en esa persona. En ese sentido, es necesario, pastor, también reconocer que así como yo fui ofendido, también yo pude haber ofendido a la otra persona. Total, así es. Mira, vuelvo a la historia del hijo pródigo. Hay dos historias que me llaman mucho la atención con relación a esto, y una de ellas es esa. El hijo pródigo, estando ya en esa condición más adelante lamentable, deseando comer hasta las algarrobas, vuelve en sí y reacciona. Y tiene que reconocer su condición, y tiene que reconocer su falta, y tiene que reconocer y decir, hombre, yo ofendí a mi padre. Y digo, ¿sabe que voy a ir a donde él? Y le voy a decir, padre, perdóneme. Pequé contra el cielo, pequé contra usted, no soy digno de ser llamado su hijo. Y se acerca. Y allí es donde se efectúa precisamente la reconciliación, porque ese padre hubiera podido decirle, no, mijo, usted se fue, usted ya tomó una decisión, asuma las consecuencias. Pero ese padre estaba con los brazos abiertos, y eso es lo bonito de lo que es la reconciliación. Ese padre había estado o se había sentido ofendido, seguramente. Se había sentido dolido, seguramente. Es más, su hermano mayor estaba tocado con él, si se puede usar esta expresión. Sí. Estaba tocado con su hermano. Dijo, ¿cómo es posible que ahora mi padre lo reciba con los brazos abiertos? ¿Cómo es posible que ahora mi padre lo perdone y haga como si nada? Y ahí es donde está el verdadero sentido de la reconciliación, no solamente en perdonar, sino en olvidar y en restituir, porque entre otras cosas, hermano Alex, la reconciliación es eso, es restitución, volver al comienzo. Mira, y el hijo mayor dijo, oiga, ¿cómo es posible que papá haya olvidado todo lo que mi hermano, se fue, gastó el dinero por allá, hizo y deshizo, y entonces ahora viene y entonces como si nada. Y el papá inclusive tuvo que venir y decirle, hombre, acuérdate, tu hermano se había perdido, estaba muerto y ha sido hallado. Era necesario que yo lo recibiese de esta manera, era necesario que yo lo recibiese con los brazos abiertos. Ahí está la verdadera reconciliación. No en que guarde un rencor, sino que por el contrario, yo reciba con los brazos abiertos y haya una nueva oportunidad. Hoy en día hay una frase que dice, yo perdono, pero no olvido. Hay gente que perdona, pero no olvida. Y cada vez que hay otra nueva discusión, entonces vuelve a traer a memoria todo eso que sucedió, todo eso que pasó. Entonces ahí no hay una verdadera reconciliación, pero cuando hay una verdadera reconciliación, haya pasado lo que haya pasado, vamos para adelante, vamos a seguir luchando, vamos a empezar a escribir un nuevo capítulo en esta historia. Perdonar y olvidar, definitivamente. Mi pastor, el proceso de por sí, el proceso de perdonar a muchas personas les cuesta, dependiendo también la situación, porque solamente el ofendido sabe cómo se siente. Y entonces
el proceso ya de perdonar, vamos a partir del hecho de que hoy estamos hablando de la reconciliación, es decir, un momento en el que yo ya me perdoné o perdoné a alguien y de por sí ese proceso es difícil. Ahora sigue otro proceso que es restaurar mi relación con la persona que me ofendió, que es la reconciliación, y entendiendo que la reconciliación es un proceso, ministro, podríamos en este momento como dar o estudiar unos pasos que sean necesarios para llegar a la reconciliación. Obviamente, mira, partiendo desde el punto de vista, a mí me gusta mirar mucho los sinónimos de esta palabra, en este caso reconciliación. Esta palabra de reconciliación en el sentido de restaurar la paz o la amistad tiene algunos sinónimos interesantes. Armonía, es un sinónimo de la reconciliación. Amistad, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, dice la Biblia. Pacificación, oiga, fraternidad, eso hace parte. Y otra palabrita que hace parte de esa reconciliación, convivencia. Oiga, qué importante la convivencia. Situaciones como la de José. Conviva usted con una familia donde todos no le pueden hablar pacíficamente. Manuales, la Biblia habla de que José tiene sueños. Su padre aprovecha y le pone una túnica de colores, que lo amaba, dice la Biblia, y resalta más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice la palabra del Señor entonces que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos sentían rabia con él, se sentían incómodos con él. Aparte de eso, José como que venía y hablaba más de la cuenta. Manuales, hablaba más de la cuenta. Así que como que José no ayudaba. Un poquito mucho. Difícil, ¿no? Un poquito difícil, correcto. No colaboran. Entonces me llama la atención esto, que sus hermanos sentían tanto rencor para con él, que dice la Biblia que querían matarlo y procuraban matarlo. No podían hablarle pacíficamente. Y cuando se llegó un momento dijeron, venga, vámonos sobre él y matémoslo y quitémonos este problema encima. Dice la Biblia que lo echaron a una cisterna, después lo vendieron como esclavo a Egipto, a unos ismaelitas y ellos a su vez a Egipto. Y empieza un proceso. ¿Qué tal que José en su momento hubiera guardado todo ese resentimiento? ¿Qué tal que José en su momento hubiera guardado todo ese rencor? ¿Qué tal que José en su momento hubiera dicho, no, yo me guardé esto y cuando llegue el momento me desquito? Porque esa es la naturaleza humana. En muchas ocasiones la gente dice, espérate que esta me la desquito. Ahorita está ganando usted, pero espérate que más adelantico yo me desquito. La venganza. La venganza. Y mira, cuando José más adelante pasa por todo el proceso, esclavo en casa de Potifar, de ahí lo envían a la cárcel y después llega a ocupar un sitio de honor como Dios le había dicho precisamente. Y José, vienen sus hermanos, están pasando un tiempo de hambre y sus hermanos vienen en busca de alimento. José los recibe. Y quizás él hubiera podido guardar ese rencor, pero José decide reconciliarse con ellos. Y cuando se manifiesta, les dice, hermanitos, aquí estoy yo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios cambió todo esto. Es decir, cuando yo permito y creo que Dios está en el asunto, creo que Dios está obrando allí, creo que Dios se mueve también a mi favor y en todo lo que yo hago, facilito no ser reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestra pareja, con las amistades, con las personas que están a nuestro alrededor. El problema es cuando yo no permito ni creo que Dios está en el asunto. Y quiero tomar la justicia por mi propia mano. Quiero tomar la venganza por mi propia mano. Entonces, ahí no hay una verdadera reconciliación. La verdadera reconciliación es cuando yo primero estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo para poder estar en paz con los demás. Entre esos sinónimos, pastor, que usted menciona, me llamó mucho la atención y quisiera resaltar el tema precisamente de la convivencia. Y el ejemplo de José está perfecto para esto porque en ciertas ocasiones uno ve personas que se perdonan y aparentemente se reconcilian, pero uno realmente lo que ve es una relación fracturada. Entonces, como que nos perdonamos, pero cada uno por su lado. Porque no se sanan heridas. Exacto. Porque las heridas quedan abiertas. Porque no hay un proceso precisamente de sanidad. Y ahí es donde está la clave verdaderamente de la reconciliación verdadera. Cuando sanamos esas heridas, cuando permitimos primero que Dios sea el centro, que Dios obre. De lo contrario, habrá mujeres heridas y hombres heridos.
Habrán familias, lo que usted dice, fracturadas. Y uno los ve, están juntos. Y como dicen, juntos pero no revueltos. Y eso es muy común verlo. Pero qué bueno que Dios nos ayude para poder tener una verdadera reconciliación. Así es. En el caso de José, vemos que José perdona a sus hermanos y se queda conviviendo con ellos, porque de hecho fue el proceso que Dios permitió para que el pueblo de Israel se refugiara en Egipto y pasara mucho tiempo pues allí. Entonces, en ese sentido, se necesita que tengamos disposición también de cambiar todos esos sentimientos que veníamos viviendo antes de perdonar y poder definitivamente olvidar. Es que olvido es una palabra muy clave, creo yo, en este momento, para yo poder iniciar una nueva relación o continuarla, pero ya borrando definitivamente esa agresión de mi vida y poder seguir adelante. Es que mira, el que nos enseña verdaderamente lo que es el perdón y lo que es la reconciliación es Cristo. Él es el que nos enseña esto por excelencia. Es más, la Biblia lo dice, precisamente dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, para tener esta porción, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Amén, sí. ¿Y qué hizo él? Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Dijo, hombre, yo quiero perdonarlos. Y era necesario que se cumpliese una palabra. Y dijo, los hombres, estoy cansado de sus sacrificios, estoy hastiado de sus holocaustos, pues yo mismo voy a hacer el sacrificio. Y él mismo vino y se presentó. Oiga, y se humilló a sí mismo. Dice la palabra del Señor. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo. Y me llama la atención esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es. ¿Qué tal que el Señor nos hubiera tratado conforme a nuestros pecados? No. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Hermano, es una bendición y es un privilegio. Y así como Él nos ha reconciliado consigo mismo, qué bueno nosotros también tomar ese principio para reconciliarnos con los demás. Así es, lo había mencionado en un capítulo anterior que tuvimos sobre perdonar aunque no lo merezca, de que si el Señor nos hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, pues no estaríamos haciendo este podcast el día de hoy. Así me gustan mucho estos temas, ministro, porque el tema del perdón termina siendo un tema hasta evangelístico. Y dentro de las personas que nos sintonizan, gracias al Señor, hay muchas personas que son simpatizantes o amigos o bueno, no han entregado su vida al Señor. Y me gusta mucho enfatizar en que el tema del perdón y la reconciliación es el tema casi principal de lo que es la Biblia y de lo que es para nosotros como cristianos el Evangelio. En ese sentido, mi pastor, y continuando con todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia hay muchísimo. Por eso decía que el tema del perdón y la reconciliación es casi el tema principal. Si no, me atrevería a decir que el principal del Evangelio. Hemos tratado ya el tema del hijo pródigo, la historia de José, pero sé que la Biblia está llena de enseñanzas. ¿Podríamos hablar de alguna otra que nos permita en esta noche, afianzar más este tema de la reconciliación y el perdón? Amén. Bueno, la Biblia habla precisamente de un caso donde el apóstol Pablo está con un joven en la cárcel que se llama Onésimo. Onésimo lo que hace precisamente es volársele a su amo en algún momento, quizás lo defraudó en alguna situación y se fue del lado de su amo. Y en esa huida, bueno, Dios permitió que se cruzaran nuevamente y por allá se encontró Pablo con él en la cárcel. Y cuando se llegó el momento, Pablo le dice a Filemón y le escribe una carta, entre otras cosas, de recomendación con relación a Onésimo. Dice, mira, Onésimo quizás te defraudó, quizás no fue fiel, pero ahora me ha sido muy útil en mis prisiones. Le dijo, mira, ahora Onésimo
conoció este evangelio. Ahora Onésimo ha estado aquí conmigo. Le dijo, hombre, quizás era necesario para que ahora lo recibas y lo recibas como a un hijo. Es más, recíbelo como si me recibieras a mí. Perdónalo, reconcíliate con él. Ahora te va a ser muy útil. Quizás así como me fue útil a mí, le dijo Pablo a Filemón, ahora te va a ser muy útil a ti. Y le dijo, te lo entrego. Y si tiene alguna deuda, ponlo a mi cuenta. ponlo a mi cuenta. Invito también a los hermanos. Muchas personas no han estudiado a fondo esta historia, mi pastor, y lo sé de primera mano porque con mis compañeros del instituto una vez nos hicimos la pregunta, bueno, ¿por qué la carta de Filemón está allí? A veces la gente la pasa por encima. Invito pues a todas las personas que nos están escuchando en este momento que se tomen su tiempo y estudien esta carta a Filemón. Es una carta muy linda. Así es. De mucha reconciliación, de lo que es el perdón mutuo entre hermanos, entre, pues si lo aplicamos también entre la familia, entre los amigos. Y la forma en que Pablo le escribe a Filemón y le dice, perdónele y mejor dicho, si le debe algo, póngalo a mi cuenta, si es que yo te debiera, ¿no? Porque también te debes a mí, ¿no? O sea, hay que estudiarlo y es para entender esa parte de la reconciliación y del perdón. Esa carta me parece muy. Es más, muy Pablo hablando de Filemón, dice, hablándole de Onésimo, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Así es. O sea, mira la posición en la que lo puso. O para que Filemón no tuviera, sino perdonarlo, reconciliar y decirle. No, ¿cómo negarse a esa carta? Imagínate. Y pues esta carta también nos enseña, pues, lógicamente lo que es el amor que Cristo permite que nosotros, quienes le hemos conocido, tengamos hacia nuestro prójimo. Y si el Señor, pues, busca reconciliarse con nosotros, como usted le decía, y como lo dice la palabra, ¿cómo nosotros no vamos a buscar reconciliarnos con los demás cuando el Señor nos invita a que seamos cada vez más como Él nos enseña en su palabra? También, ministro, en el Evangelio según San Mateo, hay una frase que a muchos les cuesta o en algún momento, pues, gracias al Señor, hemos podido perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Pero habla de una cifra. ¿Cuántas veces debemos perdonar a una persona? Y el Señor responde 70 veces 7. ¿Cómo se conecta esta frase que el Señor da en ese evangelio con lo que es la reconciliación? Bueno, es interesante esta pregunta, porque esta pregunta la realiza uno de sus discípulos, uno de los discípulos del Señor Jesús. Y alguien dijo, un comentarista dijo, seguramente cargaba alguito por ahí. Dijo, Señor, fue perdonado. Pero ¿hasta cuándo? Dígame, ¿hasta cuándo? Y como que el Señor le habla estas palabras y según uno de los comentaristas bíblicos dice, perdona de manera infinita. O sea, me llamó mucho la atención. Perdona de manera infinita. ¿Sí? Y Jesús, precisamente ese pasaje nos muestra la disposición del corazón y que el perdón debe ser continuo y debe ser sin límites. Y eso abre precisamente el espacio para la reconciliación. Mire lo que dice el Señor cuando le está enseñando a sus discípulos a orar. Digan de esta manera, dice, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como también nosotros. ¿Perdonamos a quién? A los que nos ofenden. Y hay un principio bíblico, la Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Queremos ser perdonados? ¿Queremos ser reconciliados? Pues vamos a perdonar y vamos a reconciliarnos. ¿Listo? Bien. Y vamos a permitir que el Señor haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Qué valioso es todo lo que hemos hablado en esta noche, mi pastor. Además, porque es necesario que cada vez estemos más preparados para agradar al Señor, para recibirle cuando sea el momento de su venida o nos llame a cuentas. Y sé que el proceso de reconciliación no es fácil, pero cuando se da a uno, si ya de por sí el perdón te quita una carga, la reconciliación es como ya el punto definitivo y ya cerrar esos capítulos que se presentan en la vida de nosotros como humanos, lógicamente, que no estamos exentos a vivir
momentos de enojo, en momentos en los que nos agreden o que nosotros también podamos herir a una persona. Dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Ujú. Y yo sé que el Señor pone esto, permite que eso esté ahí en la Biblia, porque es verdad y es cierto, Así todos es. estamos allí en nuestra carne y en algunos momentos el Señor nos guarde, pero pues se van a presentar estos momentos. Y dice, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, este pasaje pues nos ayuda, no nos justifica en las faltas, pero sí nos ayuda a comprender lo que sucede cotidianamente cuando uno no trabaja lo que es el autocontrol. Así es. Y por eso el Señor también nos invita a que tengamos control y dominio propio que sea a través del Espíritu Santo. La reconciliación es fácil, pero pues fortalece las relaciones y es como Dios transforma el dolor en una oportunidad también de que nosotros podamos crecer. Así es. Y pastor, ya estamos por terminar, la verdad el tiempo es muy corto, limitado. De pronto, algo final que usted quiera decirle a las personas que los están escuchando en este momento. Claro que sí, hermano Alex. Mira, uno de los mayores retos de la vida cristiana no es orar, no es ayunar, aunque a muchos les cuesta orar, a muchos les Ujú. cuesta ayunar, a muchos les cuesta leer la palabra. Uno de los grandes retos o el mayor reto de la vida cristiana es perdonar y reconciliarnos con aquellos que nos han herido. Amén. Porque a veces el orgullo no nos permite hacerlo, la altivez no nos permite hacerlo, pero un corazón humillado, un corazón humilde delante de Dios, pues nos va a permitir reconciliarnos con los que están a nuestro alrededor. Muchas veces llevamos en el corazón cargas de resentimiento, manuales, que nos roban la paz. Yo le decía a una pareja hace días, mira, uno está en conflicto por fuera y uno está, entre comillas, tranquilo, pero tenga un problema en su casa, tenga un problema en su hogar, tenga un problema con su pareja. Manuales, está usted por fuera haciendo cualquier labor y usted no tiene conciencia, no tiene tranquilidad, no tiene paz. Ujú. Es más, la Biblia lo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, reconcíliese. Es más, hasta la ofrenda, si usted trajo una ofrenda y estando ahí se acuerda de algún pleito, vaya, deje la ofrenda ahí, vaya, Así es. reconcíliese con su hermano. ¿Por qué? Porque esa reconciliación trae paz, trae esa paz al corazón, esa paz al corazón. Entonces, qué importante tener esto bien claro. Perdonar es el primer paso, es dejar ir el resentimiento. La reconciliación es el paso siguiente, es restaurar la relación en el amor de Dios. Perdonar sana tu corazón y la reconciliación reconstruye la paz. Mire qué bonito. Perdonar sana el corazón y la reconciliación reconstruye la paz. Dios Amén. nos llamó, hermano Alex y hermanos que están en este podcast, a vivir en perdón y a vivir en reconciliación. Pablo lo resume en Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, sed benignos unos con los otros. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros Amén. en Cristo. Así que el Señor nos ayude a soltar las cadenas del resentimiento, a perdonar de corazón y a ser instrumentos de reconciliación en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el mundo entero. Recuerda, cuando tú perdonas, te pareces más a Cristo. Amén, amén. Y pastor, de verdad, muchísimas gracias por ese tiempo que usted se ha Amén. tomado para permitirnos en esta noche escuchar las reflexiones que el Señor nos da a través de usted. De verdad, Amén. un siervo que se pone en las manos del Señor. Le agradecemos por estar aquí en el podcast Enganchados. Y a ustedes, los queridos oyentes, hermanos, amigos que nos están allí sintonizando, les agradecemos también por hacer posible este programa. Lo invitamos para que compartan esta transmisión, para que no se queden con esa palabra solamente, sino que también la estudien, la escudriñen y que de verdad sea de grande bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, para las personas que la rodeen. Los invitamos para que la compartan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Ahí están nuestras páginas. Recordando pues que hoy hemos aprendido que
el perdón es liberador, pero que la reconciliación es el paso siguiente, va más allá y nos ayuda a vivir en paz y a reconstruir nuestras relaciones con los demás. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Enganchados. También agradecemos a todas las personas, los hermanos que han estado aquí en la parte técnica, mi hermano Enoch Bernal, mi hermano Jader Hurtado, que han estado en el sonido y en la transmisión, en la edición también. Gracias por su compromiso. Y no olviden compartir, suscribirse y comentar lo que ustedes piensan acerca del contenido. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.